Mira, por lo que hace el presidente de la República Dominicana, estuviera preso en cualquier país. Él y sus antecesores. Vamos a decir las cosas como son. Aquí se enterró un lavador de dinero. Parece. Enterró como héroe nacional. No lo hay, porque es que nadie en la República Dominicana se había atrevido a hacer a lo que ha hecho el PRM. El consejo a los narcos que no incursionen, que no se metan en política. Carlos Leder, que fue el pionero del transporte de cocaína en aviones a Estados Unidos, fracasó cuando se metió a político. Pablo Escobar Gaviria fracasó cuando se metió a político. Son los narcotraficantes más serios que muchos políticos dominicanos. Valentín Medrano, cógela ahí. Mira, Francis, de todo hay en el reino de los cielos. Lo cierto es que el tema del narcotráfico es un tema que interesa solamente a Sigún. Y eso es para los políticos autóctonos como para la política internacional, la denominada geopolítica. Porque todo el mundo sabe, por ejemplo, qué ocurrió en China, cómo China fue invadida por una guerra psicotrópica. Entonces, aquí, por ejemplo, se ha denunciado que en las elecciones próximas pasadas de febrero hubo un intercambio de droga por votos. ¿Quién ha investigado eso? ¿Quién le ha hecho eco a eso? Un país tan interesado en el problema del narcotráfico como los Estados Unidos no se pronunció al respecto. Indefectiblemente que sea para mostrar preocupación por la ocurrencia de los hechos o para denegar que lo mismo haya ocurrido. Pero las pruebas, como dice el licenciado Solano, las pruebas están por borbotones. Las situaciones que se dieron en las elecciones pasadas, con una tendencia o una procura a disminuir el caudal de votos, es decir, producir una abstención provocada, o hacer que de forma deslegitimada, por así decirlo, el 22% de una población electoral se pudiera granjear el 85% de los puestos electorales en juego. Entonces, ¿es el narcotráfico un verdadero problema para la sociedad? No, aparentemente no, porque la sociedad lo toma de forma, le da el protagonismo momentáneamente, coyunturalmente. Porque el narcotraficante que te apoya y te da dinero durante una campaña, ese no es un narcotraficante malo, ese es el narcotraficante bueno. Entonces, la República Dominicana, América Latina y el mundo parece que tiene un divorcio con lo que eran los valores en lo que se cimentaba la cívica, la acción cívica, el civismo de los seres humanos. Bueno, de hecho ya en las escuelas nuestras fueron segregadas de la cátedra de moral y cívica. Entonces tenemos un problema desde el punto de vista moral. Tenemos una especie de mea culpa social, porque vuelvo y te reitero, mira, si ahora mismo tú le dices a un alabardero de los del gobierno que esa práctica que llevó a efecto, por ejemplo, el primer mandatario de depositar sus dineros en unas cuentas offshore fuera del país, es un asunto inmoral, ellos te van a defender la viabilidad de eso. Porque todo es así según. Aquí no tenemos nosotros, por así decirlo, reglado cuál debe ser el comportamiento ético de el funcionariato en la República Dominicana. Porque todo cuanto se dijo, mira, da lástima y pena la situación de una señora que le grita y clama al presidente de la República por el cambio prometido, a raíz de la muerte de su hija de 6 años por un disparo
luctuoso, dañino, malsano y abusivo, lastreante, vergonzante. ¿Y qué es lo que estamos nosotros sembrando aquí? ¿Qué sociedad estamos construyendo a futuro? Yo tengo mucha preocupación, porque ahora lo que se premia es la deslealtad. Ahora lo que se premia es la sinvergüencería. Ahora lo que se aplaude y a lo que se da like es a lo que nosotros consideramos antivalores en un pasado reciente. Y por ejemplo, ¿qué prohíja la clase política de la República Dominicana? La compra y venta de dirigentes. Es decir, tomar a las personas como si fueran reses, como si fueran ganados, comprables y vendibles. Entonces nosotros estamos construyendo una sociedad que no parece tener un buen término a futuro. ¿Qué pasará mañana? ¿Cómo tú le puedes decir a una persona que defienda la nacionalidad dominicana? Por ejemplo, un asunto tan esencial para la viabilidad, la existencialidad de nosotros como nación. Lo primero que nosotros tenemos es un territorio. Y sobre ese territorio se funda una nacionalidad. ¿Y cómo tú le pides a una persona a la que tú le enseñas que los valores correctos son ser comprable o vendible, que tú puedas tu dignidad, intercambiarla por un óvulo? ¿Cómo tú le exiges a esa persona que se ponga en la línea de lo correcto para defender asuntos tan básicos como nacionalidad? Valentín, pero cuando tú haces esa radiografía de la sociedad dominicana, esa pérdida de valores tan acelerada que hemos tenido, eso no es producto de un gobierno, es un proceso. Pero este gobierno lo ha acelerado sobremanera. O sea, tú tienes... Que era lo contrario que tenía que hacer. Claro. Porque se votó por ello para que se opusieran radicalmente a eso. ¿Y en 4 años se puede cambiar el sistema judicial de República Dominicana? Es que si tú estás en los serios, se puede cambiar el sistema carcelario. Si tú estás en los serios, sí. Se puede crear una cultura de honestidad. Si tú estás en los serios, sí. En un país como este. Sí. Que desde 1961 ha atravesado por periodos críticos donde la moral, las costumbres y los principios se han ido degradando. Si tú estás en los 4 serios, años, sí. O es una construcción de país. Tú haces tu pregunta y te quieres responder. Sí, no, pero una pregunta sobre pregunta no procede. Ahora yo te voy a decir algo sencillo. Tú tienes que predicar, por lo menos tú tienes que predicar con el ejemplo. Para empezar. Es muy sencillo, empieza por ahí. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, Peña Gómez quería apoyar a Juan Bosch en el año 1990. Sí. Y Juan Bosch y otras personas. Y Juan Bosch, a muchas de las personas que intentaron apoyarlo, dijo, no, yo no quiero su apoyo. Yo no quiero su apoyo. Entonces, ese mismo tema que tú estás planteando del narcotráfico, cuando una persona va allá y te toca la puerta y tú tienes tus informantes que te dicen a ti ese tipo es un narcotraficante, ¿por qué tú no le pones un valladar? O sea, ¿por qué tú no le pones un límite y dices, no, yo su apoyo no lo quiero? Sí, yo quiero ser presidente, o sí, yo quiero ser senador, o sí, yo quiero ser diputado. Pero sobre la base de un vehículo ético que me lleve a mí a no tener compromisos. Porque aunque tú no lo creas, a veces uno se pone a pensar que muchas de las acciones que se dan de apertura o de ceder elementos propios de la nacionalidad, elementos propios de la soberanía nacional, tú dices, bueno, tal vez se dan porque tienen presión, tal vez se dan porque son presos de confianza, porque es obvio que esas personas que tú sindicaste que tuvieron en algún momento, que definieron en su conducta una proscripción a la ley 50/8 sobre tráfico ilícito de estupefacientes y que tienen vínculos con gobiernos o con personas de poder. Usted dice a ti que esas personas de poder son presos de confianza posiblemente y que muchas de las actitudes que asumen, muchas de ese ceder, de esa actitud guacanagarix se debe justamente a que lo tienen, como dicen en el argot popular, o como popularizó Hipólito Mejía, agarrado por el pichirrí. Muy probablemente sea así. Ahora, lo que nosotros sí sabemos es que eso que tú retrataste en tu pregunta es una realidad. Nosotros tenemos una degradación en lo ético, en lo moral, en la República Dominicana,
que apunta a un desenlace de perdimos. Y más que una degradación, fíjate, más que una degradación, todo parece indicar que se está apuntalando hacia un estilo, hacia un modelo de vida. No es simplemente degradación por degradación, porque es que nadie en la República Dominicana se había atrevido a hacer a lo que ha hecho el PRM. En su sector, con su gente. Sí, tú puedes decir, en el PLD hubo un narcotraficante, hubo 2 narcotraficantes, hubo 100 narcotraficantes. Pero el PLD jamás lo presentó con el poder, con el avasallamiento, con la integridad como líder que lo presenta el PRM. No, peor. No lo hay. Lo enterró como héroe nacional. No lo hay. Vamos a decir las cosas como son. Aquí se enterró un lavador de dinero. ¿Cuál es ese? No, yo no tengo que decir nombre. Carajo. Aquí se enterró, como ustedes tampoco. Carajo. No, nosotros lo decimos. Nosotros decimos Gutiérrez. A Gutiérrez se le entregó el PRM en Santiago. Con 3 días de duelo. No. Nosotros decimos. Vamos a decir las cosas como son. A Gutiérrez se le entregó el PRM. Pero tú, no, un segundito. Espérate. No tú tienes que definirte. A mí no me Aquí sí está bien, pero tienes que definirte. Tú estás defendiendo al PRM y a su estructura, ¿sí o no? Usted a mí no me tiene que poner parámetros ni No, porque como imparcial no, vamos a decir las cosas como son. Como imparcial no. En primer lugar, aquí no hay nada de imparcialidad en ninguno, por lo que yo estoy viendo. Exacto, hablemos Entonces, claro. Vamos a decir las cosas como son. Yo no puedo creer que ese olimpismo con que ustedes están hablando, y ahí incluyo al doctor Valentín, que es un olimpismo de una amnesia provocada aparentemente por un resentimiento político. Vamos a decir las cosas como son. No sé o sea, Gutiérrez es un resentimiento político. No. Gutiérrez Yamil es un resentimiento político. López es un resentimiento político. Maldonado es un resentimiento político. Yo lo he dejado hablar. Si usted no me va a dejar hablar, entonces yo me quedo callado. Déjalo hablar. Déjalo hablar. Ponga su criterio. Ponga su criterio, Siri. Siri, dato debate, ponga su criterio. Sí. No, porque yo estoy solamente hablando, para una sola frase. Doctor, primera vez que le interrumpo. Y solamente para decirle lo siguiente, no sé por qué usted me incluye a mí en posiciones de... Yo no he hablado no he defendido aquí, hoy, no he defendido a ningún gobierno. No. Ni estoy yo no hablo de defender. Usted habló que yo tenía amnesia. Estoy diciendo porque usted acaba de decir ¿De qué yo dije? Que apoya la posición de Solano. ¿En qué? En el sentido de que la distorsión o la degradación moral, ética y social que ha vivido la República Dominicana es a partir de este gobierno. No. Yo dije que se aceleró en este pues me disculpo. Pues yo lo disculpo. Se aceleró. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿A ustedes se le olvida quién instaló en República Dominicana la chapeadora oficialmente? ¿Se le olvida? ¿Qué es la chapeadora? Bueno, ustedes saben lo que era la chapeadora. Que aquí habían funcionarios que tenían mujeres pagadas, ¿dónde? Establecidas en el Estado Dominicano, cobrando miles de dólares y haciendo cosas ilegales e informales. Y eso es ética. Porque vamos a decir un caso específico, el yo y soy. Vamos a llamar. No, pero vamos a llamar cosas como son. Porque, si tú hubiese leído... Sí, pues tengo que interrumpirte para que no... Si tú hubiese leído el libro de Balaguer, Palabra Encadenada, tú te hubiese enterado de que la cantidad de mujeres que se le vendieron a Trujillo como chapeadora, la cantidad de mujeres que le vendieron a Trujillo como chapeadora, la cantidad de mujeres que Trujillo le dio posiciones en el gobierno. Eso no es hablar de ahora. Eso no es de hablar de ahora. Tengo que corregirte. Solano. Estoy obligado a corregirlo. Vamos a darle. Si es así, yo no vuelvo. No, lo digo con honestidad.
Porque yo me Esto es teledebate, Valentín, ¿me quedé callado o no me he Sí, quedado sí, sí. callado? Solano, Y yo Entonces, Solano, se hay que dejarlo hablar, Se supone Solano. que tú a mí no me vas a sacar de quicio, pero a mí me enseñaron, yo no me leí el libro de Balaguer, pero parece que el que no se leyó a Baltasar Gracián fue usted. El arte de la El arte prudencia. de la prudencia Sí. y el respeto al otro. Aquí hemos Además, leído todo, ¿eh? Montaigne habla muy claro sobre el discurso. Claro. Y establece que usted primero escucha y después usted emite los juicios. Lo que yo he hecho y se lo he demostrado. No lo he interrumpido una sola vez. Entonces le voy a agradecer de favor, por respeto a mi persona y a mi capacidad intelectual, que por favor me respete mientras yo esté hablando. Es lo único que le voy a pedir. Porque no se lo estoy diciendo de relajo, se lo estoy diciendo de verdad, porque así es una cháchara, como lo que vamos a hacer, yo no voy a venir a seguir perdiendo mi tiempo aquí. Se lo digo con honestidad. Como moderador, aceptamos sus palabras. No, pero también, si me permite, licenciado, él es el culpable, el moderador. Bueno, seguimos. La situación real es la siguiente, miren señores, yo hoy me leí un artículo de alguien a quien toda mi vida he contradicho del enfoque mercantil de cómo maneja la economía. Y hablo del licenciado, del doctor Andy Dawager. Él escribió un artículo hoy que me pareció brillantísimo con relación a la visión de hacia dónde va nuestra sociedad y cómo se han permeado los aspectos éticos con materia de que cualquiera puede pararse en una radio, en un televisor o en cualquier lugar a emitir juicios y a opinar cosas que real y efectivamente, sin prueba, conllevan a desmoralizar todo el proceso. Y el hecho de que la mayoría de estas personas nunca en su vida, como dice Solano, no se han leído ni siquiera un libro. Entonces, yo pienso que ya llegó el momento de nosotros sincerarnos, dejar un poco el factor político, dejar un poco el partidismo político y enfrascarnos a ver qué le está pasando por dentro, qué enfermedad es la que está viviendo nuestro país, desde el punto de vista de que la muchedumbre, la plebe, se está haciendo dueña de los medios de comunicación. Y esto es un dato que a mí me preocupa sobremanera, porque yo encendía, porque ya no veo ni televisión dominicana, yo encendía la televisión dominicana y lo que encontraba en los programas era una pura checha, que si fulano, que si perencejo, que si esto, que si lo otro. Pero no existe una discusión intelectual, una discusión del pensamiento, una discusión básica de hacia dónde va nuestro proyecto nación. Y nuestros temas, lamentablemente, terminan siempre en decir, fulano era menos malo, Perencejo es más bueno, Perencejo tiene esta situación, y al final de cuentas, y como lo he dicho toda la vida, los políticos y los comerciantes siempre van a hacer lo mismo. Son iguales. Este es un país que vive de dos cosas, de apellidos sonoros y chantaje. Ponce de León, una pregunta. ¿Tú coincides en que estamos en unos niveles peligrosos de degradación moral? Mira, yo coincido con ustedes en dos cosas importantes, porque el hecho de que no esté de acuerdo no significa que no coincide con lo correcto. Yo coincido que nosotros estamos volviendo a tener una involución ética moral desde el enfoque de lo que es el Estado como tal, ente estatal. ¿Por qué? Porque las muestras se están dando. Estamos viendo un Congreso que el simple hecho de que el Congreso lo único que tiene que ser es dominicano y no se le hace un análisis ni antidumping a una persona que vaya a ejercer como diputado o como senador y no sabemos si se dan 2 rayas antes de subir adentro del Congreso. O de dónde vienen sus fortunas. Porque tenemos un sinnúmero de personas que están manejando leyes que real y efectivamente no se sabe de dónde proceden sus fortunas. Aquí en el país se cuestiona que un funcionario cobre un 5%, que aparentemente, si no es legal, es consuetudinario el hecho de que una persona cuando participa en una compra, por lo regular, el suplidor le da un porcentaje de ganancia, una comisión. Y se critica, porque es, obviamente, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, un proceder incorrecto. Pero, sin embargo, la República Dominicana hoy no,
hace unos cortos días, unos pocos días, el presidente de la República contrató una firma de lobistas en los Estados Unidos que antes eran enemigos de la República Dominicana para que defendiera algunas posturas en la República Dominicana en escenarios internacionales y le regaló 85 millones de pesos. Le regaló, no, bueno, le digo, lo pactó por 85 millones de pesos. Entonces, aquí vuelvo y reitero, todo será siempre a según. Ahora mismo, la parafernalia que nosotros tenemos, el poderío económico del gobierno volcado a la publicidad positiva hacia el gobierno y a la publicidad negativa hacia la oposición, hace que todas las cosas que puedan ser enrostrables con respecto a este gobierno sean minimizadas o se le dé de lado. ¿Está bien eso? Bueno, sí, hasta desde el punto de vista económico para los emporios publicitarios y para los medios de comunicación tradicionales, eso está muy bien, perfecto, porque tienen la colocación en su haber de importantes, ¿cómo le dicen ustedes? Cuentas. No solo, es una sola cuenta, es la cuenta del gobierno, pero tiene la colocación de publicidad. Entonces, a veces hasta es un asunto de subsistencia, probablemente, de subsistencia del medio mismo. Pero eso obliga a que la discusión, como dice Ponce de León, a que la discusión tenga que volcarse a una revolución del todo. Entonces, ¿tú consideras que el debate en República Dominicana se ha banalizado? Bueno, mira, aquí en Dato Debate se está haciendo un buen debate. Pero como él dijo, y estoy total y absolutamente de acuerdo con eso, cuando tú abres tus ojos al sol en la mañana y enciendes un televisor o una radio, es chercha pura. Pero el presidente de la República prohija eso. Porque el presidente de la República no va a venir aquí a Datos Debates. No, él no va a venir aquí. Él no va a ir, por ejemplo, al programa de Ricardo Nieves. ¿Cómo que se llama? Café con Nieves. ¿Tú entiendes? Ah, no, pero él va a los foques. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Porque yo hablo de predicar con el ejemplo. Pero óyeme. Que por lo menos. Pero Leonel Fernández va a los foques. Que por lo menos, bueno, problema de ellos. Pero que por lo menos se pueda decir como Balaguer que la corrupción se pare en la puerta de su despacho. Y que uno no tenga la impresión de que ahora no hay manera de detener ese flagelo. Fíjate, Valentín, un aspecto de lo que tú decías de esta empresa que le dieron 85 millones de pesos. Le regalaron 85 millones de pesos porque esa gente es enemigo estratégico de la política del Estado Dominicano con respecto a Haití. De la política de soberanía nacional. De la política de soberanía nacional. Esa gente es enemigo estratégico. Y a quien le dieron los 85 millones ya había hecho varios informes en contra de República Dominicana. Y sencillamente le dieron 85 millones para que se calle o nadie sabe porque él no tiene cómo defender nada contrario a lo que ese joven de esa empresa había planteado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Fíjate qué es lo que resulta lastimoso. Es que el gobierno, cuando decide hacer una política en una dirección determinada, no considera para nada cuál es la línea estratégica del gobierno en ese sentido, sino que ellos simple y sencillamente, si aparece alguien que le ofrece... Bueno, el caso más espantoso fue el muchacho que mandaron a Washington, el gay, el homosexual que mandaron a Washington a conquistar legisladores. Aquel que salió teniendo una relación psicosexo en pleno Capitolio. Sí, que tuvieron que sacarlo y que tuvieron que votarlo. Y eso es una política de Estado, del Estado Dominicano. Esa conducta sexual. Lo mandaron. Pero yo considero que eso... Ellos creyeron que era ¿cómo que se llama? Tremendismo, ¿Cómo que se llama el chulo de Trujillo? Rubirosa. Rubirosa no era un chulo de Trujillo. Sí, era alguien que Trujillo tenía como un chulo. Sí. Entonces,
ellos entienden... Hay diferencia entre lo tenía como un chulo o que era el chulo de Trujillo. No, lo tenían como un chulo. Entonces, ¿qué resulta? A este muchacho lo mandan como el Rubirosa dominicano, como nuevo Rubirosa dominicano, pero volteado, de hombre, volteado. Eso quizás quiere Y el tipo allá mismo, bueno, lo mandaron a eso. El tipo allá mismo, daba en el pleno servicio. Congreso, daba su servicio. No, hacía su diligencia. Y mandaba su informe. Mandaba su informe. Entonces, ¿qué resulta? En cada caso que tú tienes, como por ejemplo, lo que el Estado Dominicano determinó acerca de la política con Kenia. Nada, absolutamente nada. El presidente, ninguna de las cosas que hizo el presidente, ni ninguna de las cosas que hizo el ministro de Relaciones Exteriores tienen coincidencia con el planteamiento estratégico de la República Dominicana, que supuestamente defender la soberanía. Pero ¿qué resulta? Que la soberanía dominicana nunca ha estado amenazada. Todo lo que se ha pedido y todo lo que se ha solicitado en los últimos años es que nosotros tomemos a Haití. Es decir, que Haití pierda su soberanía. Ese es el pedido. Entonces, el gobierno que sabe muy bien eso. La política internacional es la siguiente, de que cada dominicano asuma 10 o 15 haitianos por cabeza. No, primero que tomemos todo el territorio. Exacto. Eso es lo primero. Segundo, que la seguridad de la isla sea nuestra responsabilidad. ¿Y qué vamos a hacer entonces con los haitianos? Los franceses necesitan haitianos, los canadienses necesitan haitianos, e incluso los chilenos que se estaban quedando sin las mujeres sin hombres. Necesitan haitianos. Los hombres chilenos empezaron a ceder sexualmente. Entonces la única solución que encontraron con eso es buscar negro, hermano. No hay otra cura para la falta de sexualidad que no sea buscar negro. Y entonces se fijaron en Haití. Y empezaron a llegar los haitianos para Chile, los haitianos para México, los haitianos, hermano. Pero en República Dominicana tienen un valladar. Mira, papá, no banalices el discurso, porque aquí lo importante de eso es rescatar el hecho de que estadísticamente nosotros teníamos un 12% de parturientas haitianas en la República Dominicana hasta el 2018 y que se ha aumentado a un 35%. ¿Y la culpa de quién es eso? Entonces, eso se llama suplantación poblacional. Sí, pero la culpa. Ese es el problema de los gobiernos. De los gobiernos. De los sucesivos gobiernos de los últimos 20 años. No. Sí, pero tú sabes que eso está constitucionalmente resuelto. Solano no deja hablar. Espérate. Tú sabes, eso está constitucionalmente resuelto, porque que paran aquí no quiere decir que tienen nacionalidad dominicana. Hay una suplantación poblacional. No. A ellos se les devuelven y no pueden ser dominicanos. No son dominicanos por el hecho de nacer aquí. La Constitución lo prohíbe. Osiris Martínez Ponce de León. Ramírez. Hay dos aspectos. Dilo de nuevo. Ramírez. Exacto. Hay dos aspectos muy importantes. El primero es cómo tú le puedes pedir moral a otro cuando tú no la has tenido. Eso es ser más inmoral todavía. O sea, vamos a decirlo con claridad. Yo no le puedo pedir a alguien que cumpla con moral, yo desnudo. Y yo pienso que eso pasó con los gobiernos pasados. Tú no me puedes pedir a mí moral cuando tú has sido un inmoral a carta cabal comprobado, porque los hechos están ahí. Pero eso no significa que el de ahora no cometa los errores, porque se pueden cometer. Ahora, ¿por dónde debemos empezar? Primero, no mirando la sábana si está sucia a través de un cristal, que es el cristal que está sucio. Hay que empezar por ahí, vamos a mirarnos por dentro nosotros. Con relación a lo de Haití, es algo mucho más complicado que un simple parto o que un simple trasiego por vientre, como se llama. Lo de Haití es más poderoso. Lo de Haití, señores, yo lo vengo diciendo hace tiempo. Ahí hay establecido una mafia político-empresarial
clara y precisa, donde el narcotráfico tiene pero suma incidencia en la compra de armas, en las estructuras de las mafias, en muchísimos elementos de ambas partes. Porque no podemos nada más ver, que los dominicanos, los empresarios dominicanos quieren traer mano de obra para acá. No, de aquel lado también hay empresarios y poderosos que apoyan inclusive hasta los magnicidios, porque el hecho de la muerte del presidente haitiano no fue una cosa de simple gusto, fue una imposición. Inclusive yo pienso que hasta el gran papá Sam tiene mucho que ver en ese proceso. En ese proceso, ahí hay unas mafias que están muy claramente establecidas. ¿Por qué? Porque al igual como ha pasado en otros países del mundo, hay sitios por donde la droga trasiega. Ahora mismo tenemos un Ecuador con un problema enorme en Guayaquil, con el tema de los bananos, que es su mayor productor, por donde le están trasegando cocaína directamente para Europa. Igualmente nos puede estar pasando a nosotros Manzanillo, y por lo cual tenemos que revisar y ponerle todos los niveles. En conclusión, yo no creo que el problema de Haití, señores, es simplemente verlo de que nos están quitando el derecho a la soberanía, que esto... No. Ahí hay que mirar el sector militar. Ese es un sector que hay que mirarlo con lupa. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados, real y efectivamente, a no dejar pasar. Y si lo deja pasar por dinero, ¿qué podemos hacer? Entre el tema de la corrupción, entre el tema de la falta de ética y entre el tema de la falta de integridad. Pero ¿qué pasa? Que si tus superiores te piden a ti que tú tengas que dar un dinero, obligatoriamente el guardia tiene que pedirle el dinero para poder manejarse. Y eso todo el mundo, aquí nadie puede tapar el sol con un dedo. Estamos en una isla que nos conocemos todos. Aquí se conoce al cojo sentado y al ciego durmiendo. Vamos a estar claros de esa situación. Por ende, yo no creo que la solución de Haití no sea otra que económica y comercial. Haití hay que sembrarlo de zona franca, hay que sembrarlo de empresas que se dediquen al comercio, porque ahí tú montas una barrera que frena real y efectivamente lo que se llama, ¿qué está pasando en Haití? ¿Cómo se llama la migración haitiana? Comercial, económica. Económica. Totalmente. No es ni siquiera política. Porque fíjate que en el sur de Haití no se está peleando. No. De Belader, que no, no se está peleando. Donaif, no se pelea. Sí. Un haitiano me dijo eso, que esa Vamos parte... a decir las cosas con sí, claridad. que es una parte del territorio haitiano. Es que nos gusta hablar sin tener base. Yo conozco Haití muy profundamente. Inclusive trabajé en Haití instalando el sistema aduanero de SIDUNEA, de Naciones Unidas, 2 años en Haití, y conocemos a cabalidad la cultura haitiana. Al haitiano no le gusta vivir en República Dominicana. No le gusta. Lo hace por necesidad. Pero al haitiano lo que le gusta es su isla y su cultura y sus tradiciones. Así de sencillo. Bien, en esta parte ya de Dato Debate, esta parte final, vamos a hablar de economía. República Dominicana regularmente ha aprobado presupuestos deficitarios, presupuestos que se complementan con deudas. La República Dominicana necesita una reforma fiscal integral. Solano, tú que eres economista. Fíjate qué es lo que ocurre con el tipo de economía que nosotros tenemos. Porque si no lo vemos desde ese punto de vista, no es posible ningún tipo de reforma. Como nosotros tenemos una economía que es un modelo de 3 sectores, turismo, zona franca y financiero, cualquier impuesto que tú creas tiene que ser para estimular esos sectores, porque son esos sectores los que van a generar empleo. Ahora, ¿qué resulta? Cuando se crea el modelo, que es ahí donde está el gran cuchillo, cuando se crea el modelo, los empresarios vienen y dicen, bueno, nosotros tenemos que reducir los costos operativos. Y entienden que la forma más fácil de reducir los costos operativos
es a través de la tasa de cambio. Aumentando la prima. Aumentando la prima. Porque el peso entonces pierde valor. El peso pierde valor, ellos adquieren más peso por los dólares que suministran y con ese mecanismo pueden pagar con menos peso, cada vez con menos peso pagan el salario. De manera que ahí siempre están ahorrando y lo hacen los tres sectores. Y tú tienes el sector, por ejemplo, de zona franca. Tú no has visto nunca a un empresario de zona franca decir ni siquiera que me estoy comiendo un mango dominicano. Eso no existe. Esa gente no tiene la más mínima relación con la situación del país, ni le interesa nada de eso. Ahora, lo que sí le interesa es una sola cosa. Si tú le pones un solo impuesto, se van del país. Pero entonces, la pregunta está, ¿cómo se va a hacer una reforma fiscal con este modelo? Bien, Osiris. Mira, este es un tema que no se puede abarcar en 2 minutos, porque hablar de economía y hablar de macroeconomía, porque estamos hablando de macroeconomía, es algo que hay que tener mucho cuidado para manejarlo. República Dominicana tiene en este momento 7 acuerdos de libre comercio, en donde hemos tenido que sacrificar la recaudación fiscal por la vía del sector externo, o sea, por la vía de las aduanas. Hemos tenido que sacrificar un gran porcentaje de los impuestos que se cobraban por la vía de aduanas y ahora no se han podido compensar en ese sentido. Entonces yo pienso que la única manera en este caso es sincerizar, y vamos a hablarle así, la eficiencia en el cobro del ITEVI. Yo pienso que más que aumentar el ITEVI, ha sido mi opinión todo el tiempo, es que los que deben pagar ITEVI lo paguen de verdad. Porque pero, aquí, Osiris, hay una corriente que dice que se deben bajar los impuestos y abarcar más sectores. Ahí es donde voy. Cuando hablo de eficientizar es que aquí hay sectores que se ganan, como dicen los tigres en la calle, se ganan la paca y nos reportan. ¿Sector energético? No, sector mira, bancario. Los subsidios. Turístico. Los subsidios, eso es el primer elemento. El segundo elemento, los padres de familia, que tú sabes los choferes. Dónde me estoy refiriendo. Sí. El caso de los colmaderos. ¿Tú conoces que algún colmado pague ITEVI? No. ¿Tú conoces en algún momento sectores informales como los hay de más que pagan ITEVI? Pero a ti y a mí no lo cobran. Y nosotros tenemos que pagar. Entonces, o como decimos por ahí, o toro o tobaco. Osiris, pero ¿no se considera un impuesto cuando tú compras un botellón de agua en 90 pesos? Que no te llega el agua. Por una razón muy lógica, ya eso sería hablar de lo que es la eficiencia social del Estado. Entonces, ahí sí nosotros tendríamos que hacer un análisis más profundo y sincerizar de nuevo lo que acaban de hablar ellos dos. Sí. O sea, tanto Solano como Valentín plantean algo que a mí me gusta, y es, vamos a hablar de ética y de integridad. Okay. País que mejores recaudaciones tendrán es aquel donde menos se robe. Estilo Bukele. Aunque a la gente no le guste. Pero por eso yo prefiero una democracia rígida que una democracia débil. Porque la democracia débil tiende a facilitarle a la plebe y a la muchedumbre que sea la que determine cómo se van a hacer las cosas. Pero el gobierno va a poder mantener subsidio a los combustibles, subsidio a la salud, subsidio a la educación, subsidio a los medios de comunicación sin hacer una reforma fiscal, entre otras cosas. Solo con préstamo. Entonces no hay otra vía que pudiese hacerlo. Entonces nosotros mismos los dominicanos tenemos que entender que la reforma fiscal va a tener que venir con este o con el próximo gobierno que venga. Porque real y efectivamente nosotros no podemos subsistir en este tenor. Ahora, un país sin electricidad, ¿cuál es el mayor problema que tiene República Dominicana? Bueno, se está subsidiando la electricidad. El energético. Exacto. Porque sin electricidad no hay producción, no hay seguridad, no hay agua, no hay nada. Entonces vamos a centrar y a hacer un plan real y efectivo. Eso sí yo estoy de acuerdo que se le pida al nuevo gobierno que se instale. Y esas son de las cosas por las cuales yo no creo en el populismo. Porque el populismo me lo da todo,
pero ¿a costa de cuánto? Bueno, alguien dice que el populismo, los populistas a los problemas complejos le dan soluciones fáciles. Es una realidad. Bueno, excluimos a Medrano de este debate económico. No, ¿por qué? ¿Cuál es tu opinión sobre los subsidios? ¿Cuál es tu opinión sobre los déficits en las cuentas públicas? Y eso existe, ¿verdad? Yo creo que este es un país rico. Según un dato oficial, solamente el partido de gobierno gastó oficialmente 2.500 millones de pesos en las elecciones de febrero. Eso te dice que no somos un país pobre. Yo creo que nosotros, si las cosas son así, y tomando en consideración el hecho de que ha sido un único gobierno, el actual, el único que ha manejado billones de pesos presupuestalmente hablando, el único, 3 billones en 3 años, y lo que hemos tenido obviamente es un dispendio, porque el gobierno se ha manejado de una forma inescrupulosa, vale decir, porque ninguna de esas personas que están recibiendo epifanías, viviendo epifanías, y que de repente se le apareció un ángel en su casa y le dijo que lo más propicio, lo mejor para la República Dominicana es que ellos abandonen la oposición y se integren al partido de gobierno. Eso no se hace gratuitamente, eso también va con cargo al presupuesto nacional. Entonces aquí lo primero que tenemos es un manejo indecoroso de las políticas públicas, de parte de todos los gobiernos, Entonces nosotros, mira, por lo que hace el presidente de la República Dominicana, estuviera preso en cualquier país, por ese dispendio, él y sus antecesores. Entonces nosotros vivimos rindiéndole pleitesía a lo mal hecho. ¿Necesitamos reforma fiscal? Nosotros lo primero que necesitamos es, como dijo Osiris Ramírez, me gusta el Martínez, Ponce de León. No me lo cambies. Osiris Ramírez Ponce de León, pero el de tu madre no te lo cambio. No, okay. Ninguno. Es sincerizarnos. Tiene que ser un asunto sincero, real, sin ver los perjudiciales que se dan o que se pueden acarrear en términos de votos o popularidad. Eso lo puede hacer en el caso de que se reelija el presidente actual. ¿Por qué? Porque no tiene futuro ya. Él, como candidato, según la Constitución de la República, llega hasta un segundo periodo. Entonces, ¿cuál es la sincerización que nosotros tenemos necesidad de llevar a efecto en las finanzas y en la economía nacional? Oye, empecemos por ahí, por los subsidios. Es indecoroso lo que pasa en ese sector. Eso es abusivo. ¿Cómo puede ser que un pobre infeliz pueda pagar por un mango que compre, por una yuca, una libre yuca, y el gran empresariado no puede hacerlo? No esté combinado, obligado a hacerlo. En eficiencia recaudatoria hay que dársela tanto a aduana como a la DGI. Son de los puntos positivos que tiene este gobierno. Ahora, como política pública del gobierno, muro de contención hacia ciertos sectores, no le permite accesar, es decir, ampliar la matriz. No se le permite, porque cuando te digan, mira que yo voy a tal sitio a empadronar para aumentar la matriz, no, espérate, no me toque esa gente que tenemos elecciones. No es así. Entonces, hay una falta de sincerización y de compromiso con lo nacional. Porque eso es un compromiso que se hace aquí cada 4 años, que es electorero. El compromiso es electoral, no un compromiso nacional. Entonces, si cambiamos hacia lo nacional, tú verás que nada más necesitamos un periodo de gobierno, no más de ahí. Bien, señores, Dato Debate llega a su final. Tratamos el tema del narcotráfico en la política, tratamos el tema económico, hicimos un buen programa donde escuchamos definitivamente gente interesante como ustedes, que siempre estarán con nosotros para llevar la orientación al pueblo dominicano. Para Francis Javier fue un honor haber estado con ustedes.